Porque Judá tenía un llamado al sacerdocio a Israel, un llamado como nación. Y Dios llegó a ese punto, ese momento, donde por medio de la cruz, y se ve nuestra paz, porque de ambos pueblos, Él hizo uno. O sea, que Él unió el sacerdocio con el reino, ¿no? El reino davídico, de David, Él unió al sacerdocio. De manera que en Jesucristo el Señor es nuestra paz, porque Él puede unir los reinos. Fijaos bien que esta mañana se ha hablado, y yo lo he oído, que Él va a quitar todo pueblo, lengua, raza, nación, y todo lo que Dios está haciendo. Más que nos pese, más que no lo entendamos. Porque el pueblo que ha llamado al Señor de toda cultura, hasta pueblo, lengua, nación. Entonces, ¿dónde está el problema? En Dios, no. El problema está en nosotros. Fijaos bien que en el mundo los periódicos y todo hacen mucho hincapié en los estadios de fútbol en que no haya xenofobia. Para Dios no hay xenofobia. Para el hombre sí. El hombre es el que pone los muros. El hombre es el que divide. El hombre es el que levanta fronteras. Porque Dios no levanta fronteras. La levanta el hombre. Pero Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, dice la Escritura, que por medio de la cruz, Él quita la frontera. La cruz rompe la frontera, rompe los muros, rompe las naciones, rompe todo lo que el hombre levanta. Y algo más. La cruz rompe los altares que levantamos a otros dioses. Sí, eso es así. Porque como dije al principio de la reunión, todos los pueblos tienen sus dioses. Nosotros tenemos un Dios, un Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios. Lo que dice el apóstol Juan, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros tenemos un Dios llamado Jesucristo, pero nosotros, de conocerlo, estamos en ese proceso de conocerlo a Él. Porque nosotros hasta ahora estamos conociendo en su vida. Y aún tenemos la esperanza de conocerlo en su resurrección. Pero eso no se queda ahí. Para conocerlo en su vida y en su resurrección, también hay que conocerlo en su muerte. Y eso es lo que el Espíritu está enseñando ahora a la iglesia. Que sí, que hay un conocimiento de su vida y su resurrección. Gloria al Señor. Pero también vamos más adelante. Y Pablo decía, yo quiero conocerlo en todo lo que él es. En su muerte, vida y resurrección. Por eso hemos cantado. Quedar el mismo. Porque él es el único que puede resucitarnos de la muerte. Y nosotros queremos ser un pueblo que necesita de la muerte. Entonces queremos ser un pueblo que necesita de la muerte. Tenemos que empezar a morir. Y empezar a morir, hermanos, es un proceso. Hace unas semanas alguien predicó aquí, yo digo, un testimonio. Pero yo, lo que se predica aquí, lo respeto. Aunque no siempre, digamos, pero lo respeto. Y entonces, yo oí unas palabras que para mí fueron como presa, como dadas. Y decía la palabra, porque el Señor buscó la muerte por todos. No es la gustó. Pero claro, buscar la muerte no es agradable. ¿Verdad? Es como si yo le doy a un niño de 8 o 9 años dentro de una cerveza. De amar el fútbol, que va a comer. Pero cuando sea un hombre y le guste, ¿verdad que la cerveza es mejor que un refresco de la vida? Y lo mismo pasa con el queso viejo. De queso viejo de todo. Y no preguntar al frasquito a ver qué queso es mejor. El quesito de bola o este queso que está con vetas verdes de antiguo. Pero claro, eso tiene un proceso de degustación. Como el tinto, como el vino, como todo. Gustar la muerte, hermano, es un proceso que al principio nos parece desagradable. Decimos, esto mejor me gusta la vida. Yo quiero mejor la vida.
Pero claro, la vida y la resurrección se produce cuando gustamos. Y la muerte se gusta poco a poco. No puede ser un momento de algún niño, incluso yo. No lo va a entender. En ese proceso está, hermano. Jesús gustó la muerte por todos nosotros. Él la llegó a disfrutar. ¿Por qué? La Biblia lo dice. Por el gozo puesto delante de él, menospreció. Jesús sufrió. Por el gozo puesto delante de él. Cuando nosotros empezamos a buscar un poquito lo que es la muerte a Dios, lo que es la muerte a nuestros pensamientos, lo que es la muerte a todos nuestros apetitos, lo que es ir muriendo de la vida, empezamos a observar algo, que donde hay muerte se manifiesta la vida. Y entonces la vida es como un proceso, donde morimos y vivimos. Morimos en Él, dice la Escritura, pero vivimos en Él. En Él vivimos y movemos y somos. Porque ya no somos preparados de Él, sino que estamos en Él, hermano. Vamos a tener que empezar a pensar en Él. ¿De qué es eso? Pero pensar no con filosofía barata de la nuestra mente, sino con la psicología de Dios, viendo las cosas como Dios las ve. Desde la perspectiva de Dios, veremos desde el alto del monte, no de abajo del alto. Y empezaremos a vislumbrar las cosas, los misterios, aquellas cosas que Dios puso en su sola voluntad, pero que están revelando a sus santos por medio de un ministerio profético y en este tiempo, por medio de la palabra del Hijo de Dios. Ahora Dios está hablando resueltamente por el Hijo y hemos empezado a cantar esta mañana. Hijo de Dios, y ha sido un cántico precioso esta mañana. Tú recibes la gloria, la honra y el poder, porque el Hijo de Dios en nosotros es el que nos está llevando a todo conocimiento y a toda verdad de Dios. Nos está llevando a su unión, a su gracia, a su misericordia. Y estamos probando algo maravilloso que nunca entendíamos. Estamos probando un poco del amor de Dios que sobrepuja todo el entendimiento. Estamos ahora probando. Bueno, vamos a dar un tiempo para que podáis compartir, hermano. Pero yo rogaría que no extendierais demasiado. Porque resulta que tenemos ancianos también que quieren compartir y entonces queremos, de todas maneras, hermano, tenéis un tiempo para hacer, un tiempo comercial. Y yo aprendí a compartir. Y yo no me cansé de repetir, procurar compartir aquello que estáis recibiendo en la iglesia, de parte de los ministerios, de parte de lo que el ministerio profético, el ministerio apostólico, el ministerio local, podéis compartir aquello que estáis recibiendo y aquí en la iglesia será edificada, porque ambos, unos y otros, estaremos viendo que Dios está haciendo una obra de unión, de unidad en nuestro medio. Y eso es lo que nos levanta, eso es lo que en verdad nos hace ser que somos victoriosos. Dios está haciendo una obra en nuestro medio, una obra de unificación, de unir el pueblo. Y nosotros juntos vamos a ayudarnos los unos a los otros para que podamos ser unidos, no solamente como pueblo, sino ser unidos al Señor para su gloria y su alabanza.